nuevamente en Teleciencia con temas oncológicos. Cuando este año tratamos de definir los temas que íbamos a exponer semana a semana, yo creí importante incorporar nuevamente un tema que habíamos desarrollado el año pasado sobre charlatanismo y cáncer. No sé si ustedes recordarán ese programa. En ese programa se definieron algunas pautas importantes en cómo enfocar el tema del charlatanismo en Argentina. Una de ellas fue, por ejemplo, no referirse a terapias alternativas, sino simplemente hablar de charlatanismo, porque el hecho de hablar de terapias alternativas, a mi entender, y como conversamos previamente con algunos integrantes de la mesa de hoy, da la sensación de hablar de terapias médicas alternativas, y en realidad lo que estamos hablando es simplemente de charlatanismo disfrazado más o menos con algún aspecto médico, como veremos a lo largo de esta mesa. Yo creí importante, decía, presentarlo de nuevo este año el tema, porque sigue siendo vigente, quizás más vigente que el año pasado, y no sabemos si en próximos meses todavía de mayor vigencia. Como también comentábamos, esto no es un problema solamente de Argentina, sino es un problema a nivel mundial, pero nos atañe a nosotros en forma particular, ya que tiene algunas características especiales en nuestro medio. Para hablar del tema, hoy contamos con la licenciada Nancy Ferro. Ella es una distinguida psico-oncóloga que trabaja con nuestro grupo desde hace muchos años. A su vez tiene una intensa participación en los grupos de tarea de trasplante de médula ósea. El doctor Eduardo Casap, que es secretario general de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un distinguido oncólogo con muchos años de experiencia y jefe en este momento del Servicio de Oncología del Hospital Piñeiro, y el doctor Ernesto Gildesa, oncólogo clínico, miembro de nuestro staff de oncología, particularmente interesado también en aspectos relacionados con la ética y de alguna manera filosofía dentro de todo lo que es terapéutica y evolución del paciente oncológico. Yo quisiera abrir la mesa de hoy, en el cual ustedes van a notar que quizás haya cierto apasionamiento por parte de algunos de los integrantes del grupo, especialmente el doctor Gildesa y mía, ya que el tema uno lo vive día a día y lo mortifica este tema día a día, de manera que difícilmente se pueda permanecer imparcial. Veremos si el doctor Casap también pone parte de apasionamiento. A la licenciada no le podemos pedir lo mismo, ya que ella seguramente es la que tiene que analizar qué es lo que pasa con nosotros los médicos referente al charlatanismo. Decía, entonces vamos a comenzar. La primera pregunta, ¿cómo explican ustedes la vigencia actual, año 1992, cientificismo puro, alta tecnología, etcétera, etcétera, donde parece todo estar asentado sobre bases racionales? ¿Cómo explicar entonces la existencia del charlatanismo? Yo diría que si bien uno debe recurrir a ejemplos extranjeros, tratar siempre de traer este ejemplo a nuestro medio. Casap. Bueno, yo creo que las cosas no tienen una única explicación. Yo creo que hay varios factores que deben incidir y en este sentido no creo que sea lo que pasa, sino lo que uno vive generalmente. Bueno, primero quizá sea la característica del ser humano. Uno tiene un pensamiento en el cual es siempre más lindo una promesa fácil y sencilla y agradable que algo difícil. Si a mí me promete que el país va a salir adelante de forma rápida, mágica, con un gran mago económico, yo voy a estar mucho más contento que me prometan 3 años de sufrimiento, y de economías, y de penurias. Así que los caminos fáciles y mágicos son más interesantes para el ser humano, y uno siempre está tentado de aceptarlos. Quizá el otro problema sea de nosotros los médicos tratantes, si contenemos y manejamos adecuadamente la situación y cómo manejamos la relación del paciente y la familia frente a una enfermedad que afecta a todo el núcleo familiar. Quizá otro de los problemas que incide, habría que conversarlo entre todos, sea el de la desinformación. La gente cree que cáncer es diagnóstico de muerte, la gente no conoce la real potencialidad de la curabilidad del cáncer humano, los médicos no lo conocen, y eso es una cosa que siempre lo comentamos entre nosotros. Lo curioso de los médicos cuando hablan o aconsejan a sus pacientes de qué hacer frente a determinada situación. Sí, señor,
mire, vaya hacia tal tratamiento mágico o no mágico o potencialmente curativo porque da lo mismo. Escépticos de las potenciales realidades de la curabilidad del cáncer. Cuando esos médicos o familiares de esos médicos tienen la difícil situación de tener un problema de cáncer, no van a esas situaciones salvo en forma marginal. Concurren y buscan los mejores lugares de la Argentina o van al exterior. Así que quizá haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? ¿Ernesto? Sí, al igual que el doctor Casap, hay varios factores que uno podría analizar para explicar este fenómeno. Yo diría que hay factores médicos y hay factores extramédicos. De los factores extramédicos, a mi modo de ver, hay tres que tienen muchísima importancia para explicar la vigencia del charlatanismo en nuestro país. El primero es el exitismo argentino, el segundo es la paranoia argentina y el tercero son los medios de comunicación masivos. El exitismo argentino supone que en principio nosotros somos los mejores del mundo. Y si no somos los mejores del mundo, pegamos cerca. Pero lo que es más importante, supone que hay un complot internacional por la cual si no somos los mejores del mundo es porque nos persiguen. Nos ponen trabas, nos discriminan, no nos permiten exponer nuestras verdades y eso se aplica también al concepto de la medicina. No es azaroso que la crotoxina haya surgido como el gran invento argentino para curar el cáncer, a los cuales los laboratorios internacionales han presionado para que no salga al mercado. Olvidando, claro está, que el gran negocio de los laboratorios internacionales son drogas que sean eficaces. Y después surge el Hansi, como un fenómeno que, dado que la crotoxina no tuvo el éxito esperado, claramente el Hansi sí lo tiene el éxito esperado. Pero a ese exitismo y a esa paranoia se le agregan los medios de comunicación social, que, cual Poncio Pilatos, consideran que son absolutamente independientes de la consecuencia de una noticia. Yo recojo una noticia, la lanzo al ruedo y las consecuencias de ella no me competen. Yo no sé si eso estará bien o estará mal, creo que es tema de discusión en lo cual yo no tengo ninguna experiencia. Pero no tengo la menor duda de que muchos de los pacientes reciben a través de los medios de comunicación social informaciones absolutamente erróneas sobre el problema de la terapéutica del cáncer. El otro problema es el problema médico. Yo creo que el problema médico tiene dos variantes. Uno son los médicos que toleran estas terapias y otros son los médicos que practican esta terapia. Y a cada uno le compete la responsabilidad. De los médicos que toleran esta terapia, la mayoría de los médicos lo hacen por ignorancia. Si uno le pregunta, pero ¿y usted por qué toleró que su paciente haga tal cosa? ¿Por qué en algunos casos hasta fue el elemento que lo influyó para que el paciente eligiera ese camino? Porque no sé lo que pasa. Es la respuesta que uno observa la mayoría de las veces. No se aboca al estudio de estas terapias con la misma seriedad con la que se estudian otras cosas. Entre ellos se toleran teorías que son totalmente erróneas para explicar la génesis y el tratamiento del cáncer. Y opinan sobre temas que no saben, básicamente afirmando taxativamente pronósticos infaustos en tumores que no lo tienen. Entonces uno se enfrenta muchas veces con pacientes en consultorio externo a los cuales médicos de jerarquía le han dicho que no hay nada más que hacer. Cuando uno hace eso lo pone al paciente al frente de un abismo. Y los médicos que la practican. Los médicos que la practican a las terapias alternativas, al charlatanismo, ofrecen a la población una confusión aún mayor de la que uno esperaría. ¿Por qué? Porque hasta no hace mucho tiempo a la gente le resultaba relativamente sencillo discriminar qué era un acto médico y qué era un acto charlatán. A los charlatanes se los llamaba curanderos y era relativamente sencillo. El médico vivía en la ciudad, el curandero vivía en el campo. El médico daba remedios, el curandero fabricaba pociones o trataba a las enfermedades con maíces, gallinas, huevos, etc. El médico vivía en una casa, el curandero vivía en un rancho. El médico sabía medicina, el curandero no sabía medicina. El médico aplicaba ciencia, el curandero en cambio conjuraba poderes. En fin, era sencillo saber quién era médico y entonces estaba en un camino y quién era curandero y estaba en otro camino. Pero hoy en día hay un médico que dice esta terapia es válida y hay otro médico que dice esta terapia es válida. Hay un médico que atiende en consultorio y hay otro médico que atiende en consultorio.
Hay un médico que produce o vende medicamentos que hay en farmacia y hay otro médico que hace exactamente lo mismo también con medicamentos que se venden en farmacia. ¿Cómo la población puede distinguir entre un médico bueno y un charlatán? ¿Y de qué manera, influida por los medios de comunicación social y por las versiones sobre la curación del cáncer, su libertad no está condicionada para la opción? A todo este fenómeno se le agrega el hecho de que en nuestro país pareciera ser que el charlatanismo, la corrupción, la corruptela y todo lo demás tiene un nivel de aceptación social y de tolerancia social extremas. Desde el punto de vista del paciente oncológico, claro, acá habría que diferenciar algunas cosas. En realidad, con mucha frecuencia nosotros vemos que el paciente oncológico o no conoce el diagnóstico, lo que se llama verdad diagnóstica, o no conoce la verdad pronóstica, que son dos aspectos distintos. Incluso a veces no sabe que le están haciendo utilizando de las denominadas, como decíamos antes, terapias alternativas, que no son tales. O sea, no es consciente de eso. A veces sí, a veces no. Quien maneja esto habitualmente es el familiar o el amigo, que los que presionan sobre el paciente o sobre los familiares del paciente también, eso ocurre, es lo habitual. De manera tal que a veces es difícil distinguir una cosa de otra. Con referencia a la pregunta que te voy a hacer, Nancy, ¿qué es lo que condiciona al paciente o al familiar llegar a utilizar la magia? Es que la magia es un pensamiento enraizado fuertemente en la persona, porque, digamos, históricamente en la, digamos, humanidad fueron siglos en donde, digamos, imperó la magia. Luego se antepuso, digamos, el pensamiento religioso, con otras características, simbólico, y últimamente la ciencia. Frente a diagnósticos que, digamos, en el paciente movilizan ansiedades de muerte, el psiquismo humano es como que está en jaque. Entonces aparecen estos otros pensamientos anteriores, ya sea, digamos, a nivel histórico, como también en el desarrollo de, digamos, una misma persona, que también atravesamos estas etapas, digamos, el pensamiento mágico, religioso y la ciencia. Aparece, digamos, estos otros modos de funcionamiento mental. Y la magia, digamos, como recién había dicho el doctor, es algo que añade la facilidad, digamos, en los supuestos resultados. Y, digamos, el problema principal es que, digamos, no se miden estos resultados, sino que se le presta certeza y son irrefutables. En tanto que digamos, una conexión ideal se toma por, digamos, una conexión real. Es decir, si yo pienso que me voy a curar, entonces me voy a curar. ¿Y por qué? Porque la fuerza está dada por, digamos, el deseo de la cura. Entonces, cuando llega, digamos, un paciente al consultorio, digamos, una primera pregunta que hace: yo, digamos, ¿me voy a poder curar, doctor? Y, digamos, y la segunda pregunta que, digamos, el paciente realiza es, bueno, digamos, ¿cuál es el camino para la cura? Frente a esto, el médico le da, digamos, una respuesta desde la ciencia. Existe chances de, digamos, alcanzar la curación y chances de que no. Usted tiene que hacer, digamos, este tratamiento que es, digamos, costoso a nivel emocional, es agresivo. En cambio, la magia da, digamos, respuestas fáciles. Y, digamos, el paciente también tiene, digamos, conciencia de esto, porque obviamente sabe que la magia tampoco, digamos, le va a, digamos, garantizar resultados. Por eso es que nadie le va a hacer, digamos, un juicio a alguno que le propuso magia. Pero sí, digamos, le puede hacer juicio a, digamos, a algún médico que le propuso una chance, digamos, a favor. Y bueno, digamos, existen también respuestas, bueno, dadas desde, digamos, el pensamiento religioso, pero creo que no lo vamos a analizar en este momento. Pero, digamos, como decía recién el doctor Gildesa también,
existe una discriminación franca entre lo que es, digamos, magia pura, que puede ser, digamos, aquellos que curan, digamos, a través de la palabra, el gesto, alguna pócima, de aquellos que se disfrazan, digamos, con un barniz de ciencia. Allí es donde la discriminación es sumamente difícil para el paciente. Y en esto es en donde tiene que ayudar el médico tratante a discriminar y ver, digamos, cuáles son las cosas que están en juego, digamos, a nivel emocional, brindándole asistencia, digamos, también emocional al paciente, escucharlo, entender, digamos, por qué este paciente consulta, digamos, qué otras cosas está buscando, que algunas de ellas escapan a la ciencia, digamos, porque por ahí está, digamos, buscando respuestas en relación al porqué de la enfermedad, al porqué de la muerte, digamos, que desde la ciencia que no se las podemos otorgar. Pero sí, digamos, podemos utilizar la sugestión, que la utilizan hábilmente, digamos, estos charlatanes, y que la sugestión es una herramienta válida para la cura, y que no la tomamos en cuenta, porque muchas veces en el afán de, digamos, únicamente producir ciencia, dejamos de lado todo lo que hace, digamos, a la relación. En esto, digamos, cobra importancia básica el hecho de la sugestión sobre el paciente. Sí. Me gustaría, de lo que se estuvo hablando hasta ahora, comentar o tocar dos puntos. Uno, el problema en relación a nuestro país. Parecería un poco también de lo que dijo el doctor y un poco lo que estamos hablando, como que en nuestro país existe una gran propensión al charlatanismo, es nuestro problema. Yo creo que es un problema de la humanidad. Hay muchas estadísticas, pero en Italia, por ejemplo, país del primer mundo, gran desarrollo económico, no me acuerdo exactamente, pero creo que 2 de cada 3 pacientes con cáncer han consultado en algún momento. Pero en Francia es el 86% de los pacientes con cáncer han consultado. Exacto. Y en el Brasil creo que es superior al 90%. O sea, es un problema del ser humano, con distintas motivaciones. Yo creo que es lógico, en Costa Rica tienen otros problemas y otra patología y no se presenta, o en un país pobre del África, pero no es una problemática exclusiva de la Argentina, aunque quizá tenga algunos condimentos en nuestro país. Segundo, ese problema, como recién muy bien lo hablaba la licenciada, entre, o se habló antes también, el curandero de la tribu y el médico, ahora la cobertura técnica, ese barniz que tienen los... Digo yo, ¿es un problema de los médicos? ¿Estamos nosotros solamente ante la problemática del charlatanismo en el cáncer o es un problema general? Porque yo, ¿cómo diferencio un político charlatán de un político de primer nivel con buen soporte técnico? ¿Cómo reconozco yo un presidente de buena capacidad de un charlatán? ¿Cómo reconozco yo un periodista de buena capacidad de un charlatán? Y no soy un experto. Nosotros conocemos nuestro tema y bueno, yo uso algo que es el pensamiento racional. Yo trato de analizar, trato de buscar datos de algo que no entiendo absolutamente nada. Yo espero de los demás que hagan lo mismo, que traten de reconocer cuáles son los buenos médicos y cuáles son los malos, que traten de reconocer la verdad, que traten de leer la información que le están vendiendo o que le quieren ofrecer. Y supongo que hay gente, y eso uno lo ve generalmente, la persona que tiene un pensamiento racional es más resistente a aceptar las terapias alternativas, no sé si eso es bueno o malo, pero las discrimina de cierta manera y reconoce entre líneas dónde está el charlatán. De cualquier manera, yo creo que a veces cualquiera de nosotros puede querer no reconocer al charlatán y aceptar lo que le están diciendo, ¿no? Eso es... Vos sabés que no coincido plenamente contigo, por lo menos algunos números no coinciden contigo, en el sentido que recurrir al charlatanismo no es privativo de clases sociales que implicarían cierta propiedad intelectual. Los números muestran que en realidad es independiente de la capacidad intelectual o de la capacidad racional de la gente su acceso hacia el charlatanismo. Sí varía qué tipo de charlatanismo. O sea, para la clase, digamos, social, porque acá en realidad hay que marcarlo dentro de clases sociales, las capacidades intelectuales a veces, para aquellas personas entonces con una capacidad intelectual mayor, recurren más al charlatanismo denominado científico. Después le vamos a pedir a Ernesto que haga una reseña de los distintos charlatanismos que abundan en nuestro medio. Y para otros es más sencillo, ponerse un sapo
un sapo frío en la frente, seguramente un universitario no va a recurrir a ese tipo de charlatanismo, pero sí va a tomar qué sé yo, el Orbis 300 que viene de Alemania, que tiene una fórmula médica escrita y demás, que también es charlatanismo. O sea, depende de qué tipo de charlatanismo van a recurrir. Sí, no, quizás yo no lo supe transmitir bien. No quise decir que a medida de que la persona es más racional o de mayor capacidad intelectual acepta menos. Simplemente que ese es el camino que debería elegirse como una manera de buscar. La otra cosa es que cuando yo mido a un presidente o un ministro de Economía o a lo que fuera, estoy hablando de temas, si se quiere, no relacionados directamente con mi persona. Cuando yo hablo de mi cáncer, en mi muerte, y entonces hablo de un tema en el cual la capacidad racional, entiendo, se diluye mucho más, y creo que es ahí donde el médico debe encontrar la manera de que ese paciente tenga una salida. Por eso a mí me gustaría que en este bloque, después de referirnos específicamente al charlatanismo en Argentina, es cuáles son los pacientes que en Argentina llegan al charlatanismo. O sea, cuáles son, Ernesto, las vías por las cuales llega. Antes generalizamos sobre eso. Correcto. Entonces, ¿qué paciente llega? ¿El paciente en el momento del diagnóstico? ¿El paciente en el momento que le van a hacer la primera terapéutica? ¿El paciente terminal terapéutico? Sí. Yo, a los fines de completar la idea sobre la trascendencia en nuestro país, quiero simplemente recordar una cosa. Si bien es cierto que las terapias alternativas son un problema mundial, no recuerdo otro caso en el cual del centro más importante de investigación oficial haya surgido una terapia alternativa por parte de un investigador jerarquizado de ese mismo centro. En nuestro país, el que produjo la crotoxina fue el CONICET, o fue un investigador del CONICET. Es decir, que es cierto que el problema podrá ser mundial, y hay reseñas en Estados Unidos desde 1820 que muestran que hay 169 productos que han intentado curar el cáncer a lo largo del tiempo. Es verdad. Pero del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos no recuerdo que haya surgido una terapia alternativa. Es decir, que en nuestro país el problema parece ser un poco más trascendente que lo que puede ser en otros medios. Con respecto al momento en el cual el paciente llega a las terapias alternativas, nosotros hemos vivenciado pacientes que lo hacen en todas las etapas. Casos dolorosísimos como los de pacientes con tumores curables de cabeza y cuello, en el cual un pequeño tumor factible de ser resecado y eventualmente curado con terapéuticas estándar, perdió su chance de curación porque ante el diagnóstico del cáncer fue a tratamientos con Hansen. Y cuando volvió la paciente, en esos momentos tenía un voluminoso tumor de cabeza y cuello y sus chances de curación eran prácticamente nulas. Pacientes que han recurrido a terapias al charlatanismo médico ante la presencia de nódulos sin diagnóstico. Los hemos visto en mama. Nódulos que eventualmente nunca fueron cáncer y que recurrieron a terapias alternativas. Pacientes que están recibiendo terapias alternativas profilácticas y preventivas, familiares de pacientes con cáncer, por ejemplo. Si no está aprobado para tratamientos científicos, que eso sea útil, mucho menos lo está para tratamientos no científicos. Pacientes que están haciendo concomitantemente terapias alternativas y terapias curativas, lo cual supone un riesgo muy importante en cuanto a que unas terapias tienen como toxicidad disminuir las defensas y ponen al paciente en mayor riesgo de infección, y las otras terapias usan vías parenterales, es decir, se lesiona la piel, como es el caso del Hansen, y mayores índices de infecciones. Y por supuesto, pacientes que en la etapa de incurabilidad, sean terminales o no, recurren a estas terapias ante la ineficacia de las terapias convencionales. Pero yo diría que esas distintas secuencias que abarcan toda la gama, desde el prediagnóstico hasta la etapa terminal, marcan básicamente que la gente, como bien mencionaba el doctor Casab, ignora la capacidad o la posibilidad de curación de un número importante de tumores, en primer lugar. Y en segundo lugar, muchas veces se encuentra ante la información errónea
de un pronóstico ominoso en tumores curables. Y en tercer lugar, los médicos no se forman adecuadamente en brindar tratamientos paliativos a los pacientes cuando están en etapa de incurabilidad. Eduardo. No, me quedo preocupado en saber si somos mejores o peores con respecto al manejo de este problema en nuestro país. Sí, es verdad, yo no lo había enfocado desde el punto de vista de la crotoxina y su antecedente, pero me acordaba, por ejemplo, que hace más de 25 años que el Uruguay vende el lisado de corazón en las farmacias, lo aprobó el Ministerio de Salud Pública del Uruguay como remedio contra el cáncer, ¿no? 30 años. Que en España se vende el Rasabe, se vendía en varias formas farmacéuticas como medicamento contra el cáncer. Que el Orbi viene aún, y el que lee alemán lo ve en el papelito, y dice mejora el estado general, etcétera, etcétera. Y en algunos, no sé si lo habrán cambiado, decía que tenía efectos sobre ciertos tumores. Es decir, lo vende oficialmente dentro de un país que considero que tiene un estándar de calidad aceptable. Así que, claro, no salió del Instituto Nacional de ese país. Pero los caminos son diversos. Puede ser que no haya salido, pero es bien claro el caso de la Etril en los Estados Unidos, donde la presión del público y del Congreso norteamericano llevó, es otro el mecanismo, llevó al Instituto Nacional del Cáncer a tener que investigarlo. El resultado fue 0, pero todo el mundo conoce la anécdota que Steve McQueen, cuando tuvo su cáncer de pulmón, cruzó la frontera, se fue a la clínica de Tijuana donde estaba la Etrile y se hizo la Etrile. Sí, lo que sucede es que yo creo que uno debería distinguir claramente lo que significa permitir la venta de productos cuya eficacia es eventualmente placebo. Nosotros lo tenemos en nuestra farmacia con una cierta clase de crema que aseguran la potencia sexual, siempre y cuando uno apague la luz. Da la impresión que si uno deja la luz prendida no sucede eso mismo. Y eso se vende activamente. Yo no sé si tiene pruebas científicas de que eso sea útil o no sea útil, pero eventualmente es una terapéutica que está permitida y que se vende en la farmacia. Lo otro es el producto de la investigación teórica de un centro de investigación nacional. Creo que tienen dos gravedades completamente diferentes. En un caso uno puede afirmar los sistemas de control, aún en los países del primer mundo, no son óptimos, o eventualmente permiten o toleran terapias como es el caso del Orbi, que se consideran reconstituyentes. No sé si tienen pruebas o no de que son reconstituyentes. En nuestra farmacia se venden una serie de productos con las mismas indicaciones, eventualmente no tienen morbilidad. Y el otro problema es que el fruto de uno de los centros más importantes de investigación sea un producto que tuvo difusión pública, que generó grandes expectativas y estudios posteriores demostraron su inutilidad. Pero algo más grave todavía. Perdona, Néstor, sí, pero hay que recordar que en realidad fue alguien que era parte del CONICET, no es el CONICET quien genera todo esto, y al contrario, los primeros mismo CONICET es el que hizo las pruebas de investigación que demostraron su inutilidad. Y que después eso se transforma en un problema político. Tanto es así que, si no recuerdo mal, de finales de campaña se suscitó la reinvestigación de la crotoxina, como si el hecho de que hubiera sido investigada durante un periodo en el cual gobernaba un partido marque que eso fue una investigación errónea, y ahora, como está otro partido político, hay que reflotar la investigación para demostrar si tiene utilidad o no. Yo creo que eso es muy grave. Yo no sé si sucede en otros países, sucede en el que yo vivo. Sí, está bien, yo creo que sí que sucede en otros países con los mismos matices de lo que decía Eduardo, pero creo que lo importante es qué pasa acá. Está bien, afuera pasa, bueno, pero eso no es bueno. Nos comparamos con ciertos países para ciertas cosas y nos comparamos con otros para otras cosas. Cuando queremos justificar que lo que estamos haciendo mal está bien, tomamos un parámetro como puede ser el Ministerio de Salud Pública del Uruguay, con el respeto que merece el Ministerio de Salud Pública del Uruguay, pero no nos comparamos con la FDA de Estados Unidos. Entonces, ¿con quién nos comparamos? No busquemos el elemento comparativo. Yo creo que es tan malo en Uruguay como es acá, como es en Alemania, como es en España para los distintos productos. De cualquier manera, ese es el problema. Existe acá y existe en otras partes. Y la idea de esta charla de hoy es tratar de ver de qué manera nosotros podemos ayudar a frenar, si se quiere, o dar pautas a los médicos referentes a cómo encarar este tipo de cosas. A mí me queda claro que aquello que se inicia como algo que darle al paciente al cual la medicina clásica ya no le puede ofrecer nada, y que está pintada en las palabras de
lamentablemente no hay más nada que hacer, que le dice el médico al familiar o a los pacientes, que es terrible, como si la medicina se acabase en el momento en que se termina la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, lo cual es un absurdo. Siempre hay algo que hacer mientras el paciente está vivo, siempre hay algo que paliar, ya que no podemos curar. Lo que pasa, como marcaba bien Ernesto, quizás la instrucción médica no sea la suficiente como para que el médico sepa encarar esa etapa. Decía que una situación es esa, el charlatanismo en ese momento, y otra es la extensión del charlatanismo hasta a partir del momento del diagnóstico del paciente oncológico o acompañando a las terapéuticas habituales, en las cuales se pone en riesgo la vida del paciente, cosa que vamos a hablar en el bloque siguiente dando nombres específicos. ¿Qué pasa con crotoxina? ¿Qué pasa con Hansi? ¿Qué pasa con los filipinos? ¿Qué pasa con la macrobiótica? Etcétera, etcétera. Todos temas que forman parte del charlatanismo que en este momento es vigente en nuestro medio. De manera tal entonces que vamos a dejar para el bloque siguiente para mencionar esos distintos puntos. Nos vemos. Nos vamos a referir entonces en este bloque al charlatanismo vigente en la Argentina, o sea, cuáles son en nuestra tarea de asistencial oncológica, cuál es el porcentaje mayor de charlatanismo al cual uno tiene acceso. Yo voy a comenzar, quizás la crotoxina ha sido la piedra fundamental en la difusión de todo esto, que ha tenido a su vez sus beneficios secundarios. Por ejemplo, el problema de la crotoxina, y lo hemos dicho varias veces en este programa, permitió un acceso a la verdad diagnóstica mucho más fluida de lo que era antes de la crotoxina, a la verdad diagnóstica. No tiene mucho que ver con la verdad pronóstica, insisto con ese tema, que son dos cosas distintas. Una cosa es ver que un paciente o el paciente que tiene cáncer, y otra cosa es qué va a pasar con ese cáncer, donde la verdad pronóstica cuesta un poco más todavía por parte del médico enfrentarla adecuadamente, y también por supuesto por parte del paciente y los familiares. No así la verdad diagnóstica. Yo recuerdo que más de 25 años atrás eran muy pocos los pacientes que conocían su verdadero diagnóstico. Hoy día son muy pocos los pacientes que no conocen su verdadero diagnóstico. Lo de la crotoxina fue un fenómeno social muy importante, como de alguna manera también introdujo el doctor Gildesa el tema de la cosa política. Todo se vio mezclado en una época particular. Yo formé parte de la comisión de oncólogos en el tema de crotoxina. Fue una experiencia muy dura para todos nosotros, para los que formamos parte de esa comisión. Fuimos denigrados, amenazados, se nos panfleteó, se pusieron nuestros nombres en las paredes, se nos trató de todo. Realmente detrás de algo que era nada, y que movilizó muchísimo a la sociedad. Crotoxina todavía siguió, como decía Gildesa, revitalizándose a través del tiempo, pero de alguna manera hubo una actitud de parte del gobierno bastante aceptable. La gente criticaba en aquella época, creo que era con Storani que estaba, criticó la actitud de él. Yo creo que realmente no había otra manera de moverse. Creo que frenar lo de crotoxina fue muy difícil. Yo recuerdo algún padre de algún chico con enfermedad oncológica bañado en nafta con un fósforo en la mano amenazando prenderse fuego si no se le daba crotoxina. Mantenerse duro frente a esas situaciones no era para nada sencillo. Sin embargo, se mantuvo una actitud bastante coherente. Se llegó a un informe final que fue publicado en solicitadas amplísimas del CONICET, informando qué había pasado con las experiencias que se hicieron. Curiosamente nadie las leyó, o parece nadie haberlas leído, porque en realidad cuando ustedes hablan no solo con la gente común, sino con los médicos, no recuerdan que se hayan llegado a conclusiones respecto a crotoxina. Es como si en realidad hubiese sido que una mano borró el tema crotoxina y nunca más se habló, pero que no hubo definición médica, y sí hubo definición referente a ese tema. Se reaviva el proceso crotoxina a punto de partida de nuevas experiencias que se intentan hacer, de alguna manera desvalorizando las experiencias anteriores, que no me parece mal que eventualmente se haga. Lo que me parece mal es la publicidad de todo eso, o los fines que persiguen esa publicidad, que creo que son más serios que la experiencia en sí.
Pero previo a la crotoxina existían otra serie de charlatanismos en nuestro medio. Yo recuerdo así al pasar desde el lapacho colorado que venía, o lapacho rojo que venía de Tucumán, que creo que sigue viniendo, desde las gotitas de la madre no sé cuánto que vienen de Chile, que se originan en un convento que las produce una monja y que van, ese tipo de charlatanismo sobre todo está afectado un sector importante de Córdoba, Río Cuarto para ser más exacto, donde el charlatanismo parece tener mucha vigencia. La jaula eléctrica, que tenía un denominado médico, ponía dentro de una jaula eléctrica a los pacientes. Yo he conocido pacientes con quemaduras por apoyarse contra esa jaula eléctrica. El DNA, el famoso DNA, que se utiliza todavía y que está administrado por médicos. Por supuesto, todos productos teñidos, como se decía antes, de un barniz científico, pseudocientífico. Muy difícil de diferenciar para el paciente o el familiar realmente frente a qué está. Pero hoy día yo diría que el problema es Hansi, relativamente es los filipinos, relativamente es la dieta, pero me gustaría que cada uno se explayase sobre cada uno de esos temas, mencionando su propia experiencia como médico asistencial, qué es lo que piensa, como vos conocés bastante, Hansi, ¿por qué no comentás un poquitito? Bueno, yo creo que uno tendría que diferenciar qué es, cómo se llega a un producto apto para los seres humanos con potencialidad de cura o de paliación del cáncer, del charlatanismo. Y eso es el método científico. Existe algo que es el método científico. Le recuerdo que la definición de la investigación clínica empieza diciendo que se trata de experimentos en seres humanos. Experimentos en seres humanos. Así que lo único que diferencia, no lo único, pero una de las cosas que diferencia a un investigador clínico, a alguien que trata de saber si ese producto es eventual o potencialmente útil en un ser humano, de Mengele, por ejemplo, es el método científico. Eso está sujeto a reglas técnicas, a reglas éticas, la Convención del CINSC y un montón de organismos internacionales que regulan la investigación médica o biomédica en seres humanos. Así que yo creo que lo más criticable, o uno de los aspectos más criticables de todo esto, es que se ha alterado el método, o no se ha respetado el método, o no se ha seguido el método. Como siempre le digo a los pacientes, yo no sé si el Hansi o la crotoxina o cualquier otro producto sirven o no sirven. Es más, aun cuando sirvieran, las cosas estuvieron mal hechas, porque si no, el fin justifica los medios. Es lo mismo entonces que si nosotros creemos que un asesino debe pagar, yo voy y lo voy a justiciar por mi propia mano. No, él lo mató, pero está mal. Lo tenemos que someter a la justicia, para eso está la justicia, es una sociedad y están las reglas. Mirá, perdóname, Eduardo, mirá cómo leo tu mensaje. Si bien este programa está dirigido a médicos, pueden no médicos estar viendo este programa, de hecho lo ven. ¿Cómo puedo yo recibir el mensaje como no médico? En realidad el doctor Casap está diciendo entonces que no sabe si sirve o no sirve. Por ahí sirve. Claro, yo creo que ahí ese es el peligro. Porque vos lo que me decías de la pena de muerte, como poner el ejemplo, hay gente que está de acuerdo con que sí, que habría que justiciarlo de propia mano. O sea, creo que en esa ambigüedad, donde los médicos seguimos utilizando en las definiciones la metodología científica, porque seguimos utilizando la metodología científica en las definiciones, es donde la gente encuentra la duda, lo que para nosotros es normal decir, porque si yo digo que si esta mesa la pongo en la terraza vuela, la metodología científica me dice, bueno, primero tengo que ponerlo en la terraza a ver si vuela, antes de decir que no vuela, ¿cierto? Pero pasa lo mismo con respecto a eso. Yo creo que hay que ser más, en algunos aspectos debemos ser más taxativos. Sí. Me gustaría que fueras más taxativo. Sí, no, esa introducción la hice con respecto específicamente al tema de Hansi. Sí. Quizá no estamos en este momento en la generalidad de la conversación, sí, ahora estamos en un tema particular. Sí. Y el tema particular a mí me tocó vivirlo. Una vez hace 2 años, en donde de la Dirección Nacional de Oncología del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, me llaman para que opine ante una situación que se había presentado. ¿Cuál era la situación? 2 personas, un médico y un no médico, decían que tenían un producto contra el cáncer. Ese producto provenía de unos cactus, etc. Eso lo viví yo, fue en el Paseo Colón 568, en el 4º piso.
Y entonces, bueno, vimos las cosas, vimos los comentarios que hacía esta gente sobre una supuesta actividad antitumoral, y entonces la respuesta fue la relacionada con esto que veníamos hablando. Muy bien, señores, participen dentro de los organismos oficiales y realicen las pruebas de investigación clínica. Nunca más supe de eso, lo único que supe después fue lo que todo el mundo sabe a través de los diarios y de las publicaciones. Es decir, ¿a dónde iba el comentario? Específicamente, no es que son perseguidos o no es que existe una confabulación internacional. En este caso particular, que es el del Hansi, yo lo viví, el ministerio o los organismos que dependían del ministerio le ofrecieron a los médicos y no médicos que creían que tenían potencialidad curativa a utilizar esos medios para llegar a la verdad, y no lo aceptaron. ¿Pero qué pasó con el ministerio después entonces? No sé, ellos se acercaron al ministerio y después no estuvieron proclives a hacer el estudio que se... Bueno, yo no sé más qué pasó. ¿Pero qué pasó con salud pública después, lo que es público? ¿Cómo es? Porque una de las cosas que dicen los pacientes es, bueno, pero salud pública lo probó. En realidad no es así, ¿cómo es el...? No, lo que yo sé es que el medicamento tiene, a través de los recovecos de la letra chiquita de la ley, una autorización como producto homeopático. Producto homeopático no tiene, no sé por qué razón que desconozco técnicamente, la necesidad de los requisitos que plantean los productos no homeopáticos para ser sujetos a aprobación gubernamental. Yo estaba tratando de recordar si hay algún producto homeopático que se da por vía parenteral, y no lo hay. Esto no quiere decir que lo que uno no pueda tomar no sea tóxico o no pueda generar algún tipo de fenómeno secundario, pero el hecho de hacerlo por vía parenteral, el caso del Hansi, con los riesgos que nosotros conocemos que produce, nosotros tenemos pacientes con infecciones graves, algunas mortales, a punto de partida de inyecciones del Hansi, el cual no sabemos en qué condiciones se prepara. Supongamos en el mejor de los casos que sea agua nada más, pero yo no sé si agua limpia o agua sucia en todo caso. En pacientes que tienen un riesgo incrementado de posibilidad de infección. Creo que eso es grave. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver pacientes que, haciendo nada más que Hansi, tenían un síndrome cushingoide, lo cual está hablando de que en realidad no solamente se estaba utilizando ese presunto medicamento, sino que se estaban dando corticoides a los pacientes. Y bien sabemos que el corticoide produce una serie de fenómenos secundarios que parecen beneficiosos y que pueden ser atribuidos al Hansi, en el sentido de mejorar la condición general, mejorar el apetito y demás, pero a su vez engendran riesgos también importantes, usar corticoides cuando no sabemos que lo que está haciendo el paciente es corticoide. Bueno, de cualquier manera creo que vendría bien recordar lo que publicó nuestro común maestro y amigo el doctor Esteves hace más de 30 años, creo que fue en 1960 y pico, en la revista Atlántida, que por ahí hay algunas fotocopias viejas, que eran las 30 maneras de reconocer un charlatán. Bueno, algunas de las que me acuerdo, es un producto único y solamente hecho por esa persona o ese grupo, que no se vende en ningún otro lugar, es una fórmula secreta, en esa fórmula secreta se ofrece la curación. El charlatán es un perseguido en donde la comunidad médica o internacional no reconoce sus capacidades y sus virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso tiene plenamente vigencia y que encuadra perfectamente en todo esto que hemos estado hablando del Hansi, de la crotoxina, no solamente acá, sino en otras partes del mundo, ¿no? Todos están calcados por esa misma metodología. Ahora, lo que yo veo como realmente terrible es que tenga que nacer en la gente, en el paciente y sus familiares, el decidir si ese es un charlatán o no. En realidad, ese señor es un charlatán o no, no tendría que decir la gente, tendría que decir las autoridades sanitarias, decir ese señor es un charlatán porque está haciendo esto. Y más porque no está, digamos, en condiciones emocionales de poder decidir. Claro. Y porque está, digamos, puesto en jaque el psiquismo, así que no se le puede pedir al paciente que tome, digamos, sobre sí el esfuerzo de decidir. Obviamente que se lo tenemos que pedir porque no existen otras medidas que resguarden al paciente y a los familiares. Perdón que yo me quedo con algunas dudas siempre, ¿no? En el resto de la sociedad, aparte del tema del charlatanismo, ¿existe este mecanismo? ¿La sociedad nuestra castiga a los que se desvían? No creo que sea una sociedad nuestra donde hay premios y castigos, así que no sé por qué nosotros vamos a hacer la excepción, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que voy a mencionar lo empleamos para distintos aspectos, ¿no? Creo que el cáncer tiene una peculiaridad.
o el paciente oncológico, él tiene algo que lo va a matar si no se lo trata adecuadamente. Y eso lo diferencia de otro tipo de problemas. Acá lo que está en juego es la vida. Acá no hay vuelta de hoja, acá no es ni la economía, no, es la vida, nada más ni nada menos que la vida. No sé en otras situaciones si será siempre el problema de la vida. Creo que eso lo hace particularmente distinto. Y creo que hay otro tema que lleva a esto, que es la vida. El cáncer es, dentro de las patologías médicas, quizás de los más mensurables. O sea, acá no se puede hablar si me siento un poco mejor o me siento un poco peor. Como siempre digo, si alguien tiene algo que ayuda a curar el cáncer o a tratar el cáncer, es sencillo mostrar una radiografía con una imagen de 10 centímetros y mostrar qué pasó 3 meses después con la misma imagen. O tocar un hígado tumoral y ver qué pasó. O sea, qué sencillo, qué es evaluable. Entonces, es donde más fácil debería ser reconocer un charlatán. Es cierto que aún dentro de la medicina o de los medicamentos aceptados, existen una serie de medicamentos que naufragan en ciertas dudas, donde es muy difícil evaluar qué está haciendo. Sobre todo aquellos medicamentos que son complementarios de la terapéutica principal. Ahí es muy difícil saber realmente qué rol juega. Pero en general, esos tipos de medicamentos complementarios están estudiados de forma tal que sabemos que no tienen efectos secundarios indeseables, cosa que no ocurre en esto. ¿Vos, Ernesto, querías? Sí, yo creo que uno no debe dejar de analizar el problema de las terapias alternativas como uno analiza cualquier problema ético general. Hay problemas que son de forma y hay problemas que son de fondo. Creo que el grave inconveniente pasa porque muchas veces nos quedamos en la crítica de la forma y no en el fondo. Porque creo que mucha gente puede tener el mensaje de que, bueno, en definitiva no se cumplieron ciertos requisitos, pero nada más que ciertos requisitos. La realidad es que el problema no es de forma, el problema es de fondo. ¿Por qué es de fondo el problema? Porque la gente que practica el charlatanismo médico está lesionando la dignidad de la persona humana. Y está lesionando la dignidad de la persona humana porque le está quitando libertad. ¿En qué sentido es esto? Si uno genera una expectativa o una esperanza explícita o implícita a la que luego no se satisface, esa persona sufre doblemente. Sufre la expectativa de una mejoría y sufre la desilusión de que esa expectativa no se cumple. Si a eso se le agrega que esa expectativa es fraudulenta, es decir, que está basada en un engaño, la persona es además engañada por el sistema. Y si a eso se agrega que hay gente que pierde alternativas terapéuticas, es criminal. Creo que el problema de fondo de estas terapias radica en que no son inocuas. Es decir, si uno se pregunta por qué la persona accede a ellas, la mayoría de las personas en el fondo contestarán: a lo sumo no me puede hacer nada. Si uno pregunta por qué un médico la tolera, llevado al fondo de la cuestión, contestará: en el fondo, a lo sumo no puede hacer nada. Y si uno pregunta por qué un charlatán la da, en el fondo, es porque cree que a lo sumo no hace nada. La realidad es que nosotros tenemos pacientes que han perdido chances terapéuticas, tenemos pacientes que han sufrido la desilusión de verse sometidos a estas terapias y haber sido abandonados por los médicos que los trataban. Tenemos pacientes que no han tenido alivio adecuado de los síntomas, pudiendo tener menor sufrimiento durante meses de su vida. Y sobre todo tenemos pacientes que han dejado de optar libremente ante una falsa opción. El problema de fondo de esta terapia no solo está que han sido mal investigadas, sino que son dañinas. Saliendo del Hansi, el año pasado, hace unos meses atrás, salió en una revista del Instituto Nacional de Cáncer una serie de medicamentos o pseudomedicamentos o prácticas que se desarrollaban en Estados Unidos y que fueron analizados por este instituto.
Y me sorprendió ver los filipinos. Yo creí que los filipinos solamente habían desembarcado en América del Sur como territorio propicio. No sé si ustedes conocen, los filipinos no sé si es uno o varios, que desarrollan una técnica que curan a través de incisiones que hacen pasando por encima de determinadas partes del cuerpo la mano de un familiar o amigo, que en ese mismo momento se hace un pequeño corte en la piel y a través del cual ellos extraen material que vendría a representar la enfermedad que posee el paciente. Bueno, eso también están los filipinos en Estados Unidos, yo eso no lo sabía. La única ventaja es que la gente del Instituto Nacional del Cáncer pudo acceder a recuperar los restos que ellos extraían, los sangre, coágulos o tejidos que extraían de eso, que eran restos de pollo, cerdo, etcétera, etcétera. Acá nadie todavía ha podido tener ese material para analizarlo, pero no creo que se diferencie. Los sumos eran pollos y cerdos argentinos. Pero eso por el lado de los filipinos. ¿Qué pasa con respecto a todo lo que se refiere a no solo macrobiótica, sino a través de la dieta, de aquellos que curan el cáncer, que una cosa distinta a prevenir a través de la dieta, a curar, que son dos cosas distintas? Sí, yo creo que el grave problema de las dietas, por supuesto, ustedes podrán pensar que yo no tengo autoridad moral para hablar de dieta y eventualmente no hablé de dieta para perder peso. Eventualmente pueden tener razón, pero digamos, lo que uno observa en los pacientes con cáncer, especialmente en la etapa terminal de la enfermedad, es que hay una alteración del gusto que ya fue probada en muchos sitios, en el cual el umbral para el amargo se ve disminuido, es decir, los pacientes perciben la comida con sabor amargo, mientras que para los dulces este aumenta, de tal suerte que muchos pacientes en las etapas terminales de su enfermedad pueden ser alimentados exclusivamente en base a dietas dulces, con helados, con cremas, con flanes, etc. Muchas de las dietas macrobióticas prohíben completamente ese tipo de alimentación. Entonces nosotros hemos podido vivenciar pacientes con signos de malnutrición por haberse aferrado a una dieta que han intentado en forma, los familiares a veces coercitiva, darles a comer al paciente porque de esa manera se iban a curar. Yo creo que el problema básico de las dietas es que parten de una hipótesis falsa, y es que lo que sirve para prevenir sirve para curar. Y eso es falso. Hay cosas que pueden servir para prevenir, como son dietas ricas en fibras, y no sirven para curar, porque una vez que se desarrolló el proceso tumoral es autónomo e independiente de la Creo que una cosa imparable sería prohibirle fumar al paciente con un cáncer de pulmón para que se cure del cáncer de pulmón. Por ejemplo, tiene que hacer dejar de fumar para no tener el cáncer de pulmón. El segundo problema de las dietas es que no han sido estudiadas de ninguna manera para saber si es que son útiles o no para la enfermedad antitumoral. Yo intenté hacer un estudio sobre los efectos de la dieta en pacientes con cáncer con un médico que aconsejaba dietas macrobióticas y no pudimos ponernos de acuerdo en el diseño del trabajo porque los requisitos de la dieta eran tan severas como el de conseguir arroz traído de la India, porque en realidad no sabíamos si el arroz integral producido en la Argentina era verdaderamente útil o no. La necesidad de hacer un número, a pesar de que a mí me gusta mucho comer, casi inhumanos de comidas durante el día, y técnicas de preparación de los alimentos verdaderamente complejas. Pero además no aceptaba para el diseño del estudio el viejo método de randomización del libro del profeta Daniel, para ser más tranquilizador, digamos. Hace 2600 años se planteó el problema si la dieta de los judíos era perjudicial en relación a la dieta de los egipcios. Entonces se hicieron algo muy sencillo, seleccionaron 20 jóvenes judíos y seleccionaron 20 jóvenes egipcios, permitieron que cada uno se alimentara con su propia dieta y luego los compararon. Cuando compararon los resultados vieron que el trabajo era el mismo, entonces aceptaron que los judíos tuvieran su propia dieta. Bueno, aquí hicimos hacer un diseño similar, simplemente 2600 años después, y fue imposible aceptar la comparación. Ese es un buen ejemplo y nosotros siempre lo ponemos como ejemplo del primer estudio randomizado que hay en la literatura que puede aplicarse a la metodología científica. ¿Qué otro tipo de charlatanismo vos vivís en consultorio, fuera del Hansi, dieta? Los que son más frecuentemente vistos en este momento, yo creo que el Hansi es el más comentado por los pacientes, sepamos nosotros o no. Sí. Eso yo creo que es otra cosa. Yo creo que muchos de mis pacientes hacen Hansi. Y me quedo con cierta tranquilidad, no porque hagan Hansi, sino porque me lo dicen.
y es algo en el cual yo los puedo autorizar o no los puedo autorizar, pero... ¿Qué actitud tomás vos frente a eso? Suponete un paciente que está haciendo quimioterapia y te dice que hace Hansi, ¿qué haces vos? En principio hablo con el paciente, porque yo creo que eso es lo más importante. Hablo con el paciente y le digo lo que yo creo que es el Hansi, que está muy cerquita de lo que dice acá el doctor que está al lado nuestro. Pero después yo también le digo, usted es dueño de su vida y haga lo que quiera. ¿No le quitas el tratamiento quimioterápico? No. Nosotros sí. No. Te explico por qué. Le quitamos la razón por la cual no le hacemos, le explicamos por qué no le hacemos quimioterapia. No es que sea una actitud de alguna manera, usted hace esto y entonces no va a hacer esto otro, sino por el riesgo de las infecciones. Si no, me sentiría cómplice de la muerte de un paciente por infección, de alguna manera. Sí, yo de otra manera me sentiría cómplice de no darle a un paciente algo que está bien, que él eligió. Yo creo que hay una pequeña diferencia. Pacientes que tienen que hacer un tratamiento con alta chance de complicaciones y pacientes a eso me refiero. No, si el paciente tiene alta chance de complicaciones, no. Pero yo me estoy refiriendo del paciente habitual con tratamientos de quimioterapia no súper agresivos. Pero yo creo que esto es una posición personal. Yo ¿No has tenido pacientes muertos por infección, por Hansi? No. Nosotros sí. Sí, claro. Ese es el tema. Se vive quizás distinto, ¿no? Se vivencia distinta. Nancy, ¿qué tiene que hacer el médico? O sea, ¿qué hace frente? Fíjate vos, hay incluso actitudes frente al paciente que por ahí son distintas. ¿Cuál es la actitud del médico frente al paciente que le dice que está haciendo Hansi? ¿O qué tiene que hacer el médico para que el paciente le diga que está haciendo? O sea, ¿de qué manera creo que es esto? Claro, yo creo que son, digamos, dos cuestiones en este planteo. Una es, digamos, ¿por qué los pacientes ocultan esto? Que allí, sí, digamos, un diálogo franco con el paciente, digamos, puede llevar a que él, digamos, en algún momento pregunte o diga yo hice, cuando en realidad está haciendo, digamos, como para tantear o chequear, digamos, cuál es la respuesta que va a obtener. El otro problema es si existe, digamos, una conducta que se pueda llegar a digamos, unificar, digamos, entre todos los médicos. Acá son tres y no está, digamos, unificada. Yo creo que en ese sentido hay que evaluar bien, digamos, cuál es el paciente que tenemos enfrente. Pero nunca hay que dejar al paciente en la misma inermidad que lo deja los medios de, digamos, información masiva o, digamos, la misma gente que utiliza, digamos, estos métodos, estos médicos pseudo que hacen, digamos, pseudociencia. Yo creo que hace falta, digamos, clarificarle al paciente cuáles son todos los efectos adversos, y porque si no le estamos ocultando información valiosa como para que pueda llegar a tomar una decisión. Y ver que su médico tratante tiene también una postura fuerte sobre el tema. Sea, digamos, cual fuere, aceptarlo o no, y por qué no, ¿no? Pero yo creo que, digamos, cuanto más se le puede llegar a clarificar al paciente, digamos, esta situación, digamos, el paciente va a llegar a obtener, digamos, mayores beneficios. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando, digamos, el paciente consulta es porque está en realidad confundido y lo que está buscando es que se le dé orientación sobre el tema. Y si se lo deja librado a únicamente, digamos, una decisión personal, es, digamos, dejarlo que se vaya, digamos, en la misma manera, digamos, en que entró, y porque cuando lo pregunta es porque en realidad quiere conocer, digamos, qué es lo que su médico piensa, y porque eso tiene también operatividad en la toma de la decisión posterior, digamos, que va a hacer el paciente. Sí, yo creo que en el caso particular del Hansi uno puede abordarlo de diferentes maneras. Se presta como para que el paciente o el familiar piense con nosotros. O sea, lo habitual es, mira, ¿lo vieron los médicos al paciente? Lo habitual es que no. No llevan historia clínica. Por ahí sí, ahora les piden las historias clínicas, porque cuando escucharon que nosotros por algunos medios de comunicación decimos que ni siquiera tienen la historia clínica, se la piden. No preguntes para qué, pero se la piden. ¿Lo vieron al paciente? No. ¿Le hicieron algo distinto al señor que estaba atrás en la cola suya? No. Entonces, eso no marca dónde te mandaron a comprarlo. Vos sabés que ahí se participan los beneficios económicos de eso. ¿Cuánto te sale eso? Porque es curioso, porque
creo que todas esas cosas pueden ayudar a que por ahí a traerlo al raciocinio. Pero yo no me voy a olvidar nunca de la experiencia de crotoxina, de algo que me quedó muy fijado, y era, nosotros cuando hicimos la comisión de oncólogos nos reuníamos en el Hospital Rivadavia, nos reunimos en distintos lugares, finalmente terminamos en el Hospital Rivadavia, estábamos en un salón donde estábamos todos alrededor de una mesa, juntamente con los médicos que propiciaban la crotoxina, los 3 médicos, los 2 argentinos y el venezolano. Y lo único que hacíamos era constatar de pacientes cómo estaban antes de hacer crotoxina y cómo estaban después. Era toda nuestra tarea y nosotros no le decíamos nada al paciente ni a los familiares. Veo una señora mayor de 75 años con metástasis pulmonares pequeñas de un cáncer de mama operado 10 años atrás. Paciente ideal para hacer tamoxifeno. Simplemente una pastillita que podía darle beneficios importantes. Entonces muestran la placa antes, muestran la placa después y había una progresión evidente de la enfermedad a lo largo de 4 meses. Claro, ahí por un lado el sentido ético, por otro lado directamente el sentir hacia otra persona de que se estaba muriendo cuando había algo tan fácil para recurrir. Entonces llamé aparte a la hija y le digo, mire, yo esto no lo hicimos nunca, pero con su mamá sí quiero decírselo. ¿Por qué aparte de hacer crotoxina que está haciendo y demás, que esto no es contra la crotoxina? Esto tiene un tratamiento muy sencillo, que es tomar una pastilla y demás. ¿Por qué no consulta con otro médico aparte para que le den este medicamento? Algo así como, no, doctor, le agradezco y demás, pero la mujer esta, la hija de la paciente, atraviesa la puerta del salón y afuera había un canal de televisión. Las cosas que me dijo esa mujer a través de la pantalla televisiva fueron terribles. Porque ese sinvergüenza que trató de hacerme que mi madre no... Era increíble, yo le mostré las placas antes, le mostré... por supuesto no voy a pretender que entienda de radiografías, ¿no es cierto? Pero mire, ve ese puntito blanco, mire cuánto mide... Sí. O sea, eso que era una cosa simple, además, no había caso. ¿Sabés lo que pasa? Yo creo que hay algo que vuelve a lo que vos decías, hay algo que va más allá de lo racional. Yo me acuerdo con crotoxina, un médico psiquiatra, no vamos a decir el nombre porque el pobre falleció, que estuvo en las cámaras de televisión, que era paciente nuestro, como también de otros médicos nuestros, en el sentido que lo conocíamos y yo lo vi. Y ese paciente yo lo vi al principio, hizo crotoxina y cuando lo íbamos a ver, el paciente estaba cada vez peor y estaba en la etapa final de su enfermedad. Y cuando yo le preguntaba cómo se sentía, me decía que se sentía mejor. Sí, sí. Claro, esto avala el hecho de que por más que se acceda, digamos, a lo que puede ser el pensamiento científico, frente a las enfermedades, digamos, la persona queda sujeta a otro funcionamiento, digamos, el funcionamiento mágico. Yo creo que por ahí, digamos, con esta paciente, con esta hija de la paciente, digamos, lo que faltaba era la relación médico-paciente, digamos, porque no la conocía. Pero esto mismo de, digamos, el mostrar una placa, el avance, esto hecho, digamos, con algún paciente con el cual uno tiene ya, digamos, una vinculación, es, digamos, totalmente distinto. Bueno, por eso, perdón, pero creo que va un poquito porque yo creo que hay muchos especialistas que se sienten heridos por esta situación y yo, no sé, me siento de otra manera en el sentido que me siento como un poquito frustrado ante la lucha contra un pensamiento que es mucho más fuerte que todo lo que nosotros podamos explicar. Y eso está dado por el ejemplo de la crotoxina. La gente no se da cuenta, no se acuerda lo que pasó. ¿Dónde están los pacientes? ¿Dónde están los curados? Porque la crotoxina dijo que se curaban, como el Hansi inicialmente dijo que curaba el cáncer. Ahora es una ayuda y es un paliativo. Entonces yo creo que el paso del tiempo y la gente en algún momento, quizás yo creo lamentablemente dentro de muchos años, la sociedad va a ver a esto como lo que fue una estafa. Pero va a ser muy difícil demostrárselo a la gente en este momento porque está involucrada dentro del problema de la vida y la muerte. Bueno, yo creo que la conversación de hoy sobre charlatanismo y cáncer, por lo menos a mí me satisfizo, cubrió diferentes aspectos, hablamos de temas actuales de charlatanismo en Argentina. Sacar conclusiones de esto ya hemos visto, de alguna manera Casap y la licenciada Ferro lo hicieron recién. Quizás creo que está bien lo que decía Casap referente a que dentro de unos años la gente asimilará, pero ¿qué pasa mientras tanto con los pacientes de ahora? Y creo que el reclamo, por lo menos el mío, va dirigido hacia las autoridades. O sea, creo que en tanto la gente
tome conocimiento del todo, en base a la experiencia negativa, deberían los organismos superiores, por lo menos en el sistema de salud, tratar de establecer el antes, no el después, para que no terminar en una experiencia, a través de la experiencia negativa, acceder al conocimiento de la verdad. Creo que ese sería el punto. Les agradecemos la atención y nos veremos en la próxima.